y porque se debe tener una finalidad. ¿No se puede repetir? Entonces, se trata de un tipo penal especial de homicidio porque contiene los mismos elementos estructurales del tipo básico. Contiene los mismos elementos estructurales del tipo básico. Matar. El tipo básico de homicidio es matar. Más otros elementos que complementan o adicionan ese tipo básico. Más otros elementos que adicionan o complementan ese tipo básico. En este evento, esos elementos son sujeto activo pasivo, pasivo cualificado, y el fin propuesto por el sujeto activo. No se les olvide que el sujeto pasivo es cualificado porque debe estar sufriendo de una enfermedad grave incurable o una lesión corporal grave. Y hay una finalidad del sujeto activo, ¿cuál es? Determinar con los sufrimientos del sujeto activo y sujeto pasivo. Sí, finalidad del sujeto activo. Finalidad del sujeto activo. Terminar con los sufrimientos de la persona que padece la gran enfermedad. Concluíamos que para que se estructure el tipo, los sufrimientos tienen que ser actual, es decir, en el momento en que se produce la muerte, el individuo tiene que estar padeciendo. Porque, y decíamos, si a la persona le diagnosticaron SIDA, pues es una enfermedad grave incurable, pero si en ese momento no está padeciendo, ni física, ni moralmente, como consecuencia de esa enfermedad, y entonces el que se entera del padecimiento lo mata, no podemos decir que es por piedad. Y finalizábamos la clase del sábado muy amena, especificando que se cuestiona, bueno, esos sufrimientos que padece el sujeto pasivo tienen que ser físicos o pueden ser morales. Concluíamos que el legislador no hace diferenciación, por lo tanto pueden ser físicos o morales. Y concluíamos que los padecimientos de índole moral pues hacen un mayor daño en el organismo, en el individuo. Ustedes cuando terminan su relación sentimental, eso es terrible para ustedes. Eso no hay cómo enmendar ese daño, los acaban, los destrozan. Los van entonces deteriorando. Eso no hay posibilidad, no hay salida. Ustedes piensan que el mundo se acabó ahí. Resulta que, y ahí vamos, les estoy contestando, porque dirán, no me han contestado el tema, quedó pendiente del sábado. Resulta que como es un homicidio privilegiado, fue demandado ese tipo penal. Porque se consideró que era contrario a la Constitución, al artículo 11 de la Constitución Política. El artículo 11 de la Constitución Política dice que la vida es un derecho fundamental, o la inalienable, imprescindible, que no puede haber pena de muerte. Y los demandantes consideraron que pues con esa pena tan baja, pues se está permitiendo matar. Y por eso demandaron la constitucionalidad del tipo penal. La Corte Constitucional, que era lo que decía el compañero, no solamente declaró la exequibilidad del tipo penal, porque dijo que no era contrario a la Constitución política, no solamente lo declaró exequible, sino que de paso legisló. Ustedes saben que anteriormente, ahora la Corte Constitucional se cuida mucho de ello, pero anteriormente se le criticaba mucho a la Corte Constitucional que en sus fallos de paso legislaba. Y eso ha sido, entonces, o fue una constante que originaba muchas críticas. Pues bien, en este pronunciamiento de la Corte Constitucional legisló. Y legisló porque la Corte, frente, ya en la
Ya terminamos la idea. Estamos para que se ubiquen. Estamos hablando del tipo penal de homicidio por piedad que fue demandado. Bueno, la Corte no solamente lo declaró exequible, es decir, lo consideró ajustado a la Constitución, sino que además legisló porque dijo, la Corte dijo, en casos de enfermedad grave e incurable que la persona esté padeciendo, si es el médico tratante quien obra por petición expresa del paciente, que a su vez debe estar debidamente informado de la evolución de la enfermedad, de que ésta es incurable, y si el paciente de manera libre y voluntaria le pide al médico tratante que le quite la vida, el médico tratante no responde. Creó una constante ausencia de responsabilidad. Eso fue lo que leyó, y busquemos, si es tan amable, para hacer referencia a lo del sábado. ¿Cómo dice si es tan amable? Consentimiento en el homicidio por piedad. En el caso del homicidio estadístico consentido por el sujeto pasivo del acto, el carácter relativo de esta prohibición jurídica se traduce en el respeto a la voluntad del sujeto que sufre una enfermedad terminal que le produce grandes padecimientos y que no desea alargar su vida dolorosa. La actuación del sujeto activo carece de antijuicidad porque se trata de un acto solidario que no se realiza por la decisión personal de suprimir una vida, sino por la solicitud de aquel que por su intenso sufrimiento, producto de una enfermedad terminal, pide que ayuden a morir. Entonces, observe, dijo la Corte en esa sentencia, que es la 239, C239, me corrige, 069. del 97, ¿no? No solo el tipo penal del artículo 106 es exequible, además, si es el médico tratante si la persona padece enfermedad grave e incurable, si la persona está sufriendo si el paciente está informado de la evolución de la enfermedad, y si el paciente se lo pide de manera libre, voluntaria y consciente, el médico no responde. El médico no responde. Observen ustedes cómo entonces a la Corte Constitucional le piden que se pronuncie sobre un tipo penal si es contrario o no a la Constitución política conforme al artículo 11. Y terminan yendo más allá. Declaró que era exequible, que era de acuerdo a la Constitución, pero de paso creó una causal de ausencia de responsabilidad.
En esos eventos, el médico no responde. Este homicidio, pregunten ahí lo de la alerta y yo trato de aclararle. Dice, médico tratante. 2, persona que padece enfermedad grave incurable. 3, la persona sufre. 4, si el paciente está informado de la evolución de la enfermedad. 5, pide el paciente de manera libre y voluntaria que le cause la muerte. El consciente. De manera libre, voluntaria y consciente que le cause la muerte. Entre otras cosas, este homicidio, para aclarar más, es conocido como homicidio pietístico. Pietístico. Otros lo conocen como homicidio eutanásico, que es diferente al homicidio eugenésico. ¿Qué diferencia hay entre homicidio eutanásico, de eutanasia, y el homicidio eugenésico? ¿Qué es eugenesia? Observa. Este se conoce como homicidio pietístico por la piedad, o como homicidio eutanásico por la eutanasia. Algunos dicen que esa es la eutanasia. El otro se llama eugenésico. Entonces observen que fíjense que una de las causales por las cuales se despenalizó el aborto es el aborto eugenésico, el aborto sentimental y el aborto eutanásico. Bueno, el eugenésico es cuando, y ese no está probado aquí en el homicidio, es cuando por razones de creencias, de fe, de dogma, ciertos movimientos admiten ocasionar la muerte porque la criatura viene con malformaciones o ciertos defectos que pueden contagiar y dañar la raza humana. Nosotros sabíamos que, sobre todo en el pasado, existían ciertos movimientos que pregonaban que la raza humana tenía que ser pura, y todo aquello que amenazara entonces su supuesta pureza por la malformación del feto, por la enfermedad que padecía, Lo tiraron al vacío. se justificaba su muerte, pero eran por razones de creencias religiosas o de dogma o creencias filosóficas. Eso se conoce como homicidio eugenésico. Aquí el tema es que la crítica es que la Corte terminó de legislar. La Corte dijo que no habrá causal o mejor, que habrá causal de ausencia de responsabilidad cuando es el médico tratante, cuando la persona padece enfermedad grave incurable, cuando la persona sufre como consecuencia de esa enfermedad grave incurable, cuando el paciente de manera consciente, informada y voluntaria se lo pide al médico, y cuando el paciente está informado de la evolución de la enfermedad. ¿Qué dijo la Corte? ¿Por qué creo esa causal de ausencia de responsabilidad? Porque la Corte señala lo siguiente: aquí el médico no mata, y el verbo rector es matar. Y matar es suprimir la vida, quitar la vida. Aquí lo que hace el médico es acelerar el proceso de muerte. Acelerar el proceso de muerte. ¿Por qué? Porque se trata de una enfermedad terminal. Quien está matando al individuo es la enfermedad. Cuando el médico obra de esa forma, acelera el proceso de muerte. El resultado, de todas maneras, tarde o temprano va a ser la muerte como consecuencia de la enfermedad. La enfermedad es la que va matando. Y el médico lo que hace es acelerar ese proceso.
Luego el médico no está actualizando el verbo rector exigido en el tipo penal matar. Es más, dice la Corte, aquí hay enfrentado los derechos fundamentales. Dignidad humana y la vida. La dignidad humana y el derecho a la vida. ¿De qué le sirve al Estado garantizar y ¿de qué le sirve al Estado proteger la vida si no le va a garantizar al individuo que la va a disfrutar de manera digna? ¿De qué le sirve a un individuo que padece una enfermedad grave incurable, que va muriendo de a poco y que fuera de eso esté sufriendo, que el Estado le proteja la vida si el Estado no le va a garantizar que esa vida la va a poder disfrutar de manera digna? Entonces, en este caso, el derecho fundamental de dignidad se impone sobre el derecho a la vida. Y lo que hace el médico es acelerar el proceso de muerte, no matar. Por lo tanto, en esos casos, el médico tratante no responde. Pero observen algo. Esto es fundamental, debe ser el médico tratante. Ahora, observen que la Corte da el primer paso para despenalizar el homicidio por piedad y el homicidio eutanasia. Tan cierto es que en esa sentencia, en el 97, la Corte le ordena al gobierno para que presente un proyecto de ley que reglamente la eutanasia. Todavía estamos esperando. Entonces fíjense que allí hay que desacarlo. Que hay que desacarlo. Y en el Congreso se han presentado varias propuestas para reglamentar la eutanasia, sí, pero aún no es un proyecto de ley. No es más que un proyecto de ley, no se ha hecho realidad. Ahora, fíjense que da el primer paso para despenalizar entonces el homicidio eutanásico, pero como que a su vez retrocede en cuanto a este requisito. Si la persona no es consciente, cuando está exacto. De manera consciente. Si está en coma y la enfermedad es degenerativa y no puede dar consciente, ¿a quién le corresponde dar esa autorización? Sí. A la familia. Entonces, observen, como ahí la Corte coloca ese obstáculo, pues ustedes saben que inmediatamente viene la inteligencia del hombre para tratar de llenar esos vacíos. Y ustedes saben que existen unos movimientos que se denominan derecho a morir dignamente. Entonces la persona está en un centro comercial, está en una clínica, está en determinado sitio y le hacen una encuesta y le dicen: en el evento en que usted presentara una enfermedad terminal y que estuviese sufriendo, ¿usted autorizaría al médico para que le quitara la vida? Ustedes saben que hay esos movimientos. Y los organizadores de esos movimientos dicen que como la persona en ese momento de manera libre, espontánea y consciente autorizó, pues se llena ese requisito. Pero ustedes han oído hablar de esos movimientos, sí los hay, ¿no? Pero sí los hay. Bueno, entonces dicen que en esos eventos se está llenando este requisito. Ahora, el tema que ustedes están que preguntan. Nada, porque la familia no puede disponer de la vida del otro. La vida es un derecho personalísimo. Y cuando se tenga un dos que no quiero para no la hizo, no hay nada de nada. Pues en ese evento falta un requisito, y es que de manera libre, voluntaria y consciente el paciente se lo solicite al médico. Dice solamente se lo dijo a alguien. No, tiene que ser al médico tratante. Porque hay una comunicación fluida entre el médico tratante. Es que el médico tratante le va explicando al paciente cuál es la evolución de la enfermedad. Y a medida que el paciente va conociendo